El Papa Francisco ha muerto. Y con él, puede que también haya muerto una era de la Iglesia Católica. Pero, ¿y si esto no fuera solo el final de un pontificado? ¿Y si su fallecimiento es mucho más que una pérdida humana? ¿Y si estamos siendo testigos del cumplimiento de una profecía que durante siglos ha anunciado nada menos que el fin del mundo? El mundo entero despertó con una noticia que sacudió las fibras más profundas de millones de fieles. A las 7:35 de la mañana, el Vaticano confirmaba oficialmente que el Papa Francisco había fallecido. Un comunicado sobrio, pero cargado de simbolismo, hablaba del regreso del obispo de Roma a la casa del Padre. Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue el momento. El Papa murió tan solo un día después de la Pascua, justo después del Domingo de Resurrección, en lo que muchos consideran una metáfora viviente, un cierre de ciclo, un último acto profundamente simbólico. Francisco había aparecido públicamente apenas unas horas antes, saludando a miles de fieles desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que lo veríamos con vida. La causa, según se informó, fue un derrame cerebral fulminante, seguido de un colapso cardiovascular irreversible. Sin embargo, su muerte no solo provocó tristeza, también encendió alarmas, porque para algunos esto no es simplemente el fin de un papado, sino el inicio de una profecía ancestral. Aquí es donde las cosas se tornan oscuras, casi apocalípticas. Desde 1900, hace siglos, existen textos que hablan de la llegada de un Papa negro, una figura que marcaría el final de los tiempos. Y no estamos hablando de cualquier historia, sino de profecías atribuidas al mismísimo Nostradamus, el célebre astrólogo del siglo XVI, famoso por escribir enigmáticas cuartetas que muchos creen que predicen eventos históricos con inquietante precisión. Y entre esas predicciones hay una que ha cobrado fuerza, la que habla de un viejo papa muriendo, seguido de un sucesor joven y de tez morena. Algunos interpretan esta última parte de forma literal, un papa africano. Otros creen que se refiere simbólicamente a un papa perteneciente a la Compañía de Jesús, los jesuitas, conocidos como los sacerdotes negros, por sus vestimentas tradicionales. Y Francisco, recordemos, fue el primer papa jesuita de la historia. Aquí es cuando la línea entre la historia y la profecía comienza a desdibujarse peligrosamente. Pero la historia no termina con Nostradamus. Otro nombre surge en el escenario del misterio: San Malaquías, un arzobispo del siglo XII que escribió una famosa lista de 112 papas, cada uno descrito con una frase en latín. Según esta profecía, después del Papa número 111, aparecería Pedro el Romano, el último pontífice, quien guiaría a la Iglesia durante la Gran Tribulación, justo antes del juicio final. ¿Y adivina qué número ocupaba Francisco en esa lista? Exactamente, el 111. Esto quiere decir que el próximo Papa, el que será elegido en el próximo cónclave, podría ser, según estas interpretaciones, el último Papa de la humanidad. Y si crees que esto es demasiado para ser cierto, escúchalo bien. Algunos estudiosos han relacionado una antigua pintura en la Basílica de San Pablo, donde se representan los retratos de todos los papas, y en donde solo queda espacio para uno más. Las teorías no se detienen. Hay quienes aseguran que Francisco, al ser el primer papa no europeo en siglos, cumplía ya parte de las visiones de San Malaquías. Otros ven en su liderazgo una era de reformas necesarias, pero profundamente divididas. Un papa que caminó entre la humildad de los pobres y las tormentas del Vaticano. Un papa que se arrodilló en silencio ante la tumba de San Pedro. Un gesto que hoy, visto en retrospectiva, parece más una despedida que una simple oración. Entonces, con Francisco muerto, las miradas ya no están puestas únicamente en su legado, están puestas en el futuro inmediato y en lo que podría significar. Porque en las próximas semanas,
El mundo observará cómo se reúne el cónclave en la Capilla Sixtina. 133 cardenales tendrán la tarea de elegir al nuevo líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. De esos cardenales, 33 son de origen africano, y 23 de ellos fueron designados personalmente por el mismo Francisco. Las probabilidades, si bien no concluyentes, están ahí, y con ellas el temor, porque, si se elige un papa africano o un segundo papa jesuita, muchos interpretarán que la profecía se ha cumplido, y que con ello comienza la etapa final, la de la gran tribulación, la del juicio. Pero ¿qué dice realmente la Iglesia Católica sobre todo esto? Oficialmente, el Vaticano nunca ha reconocido estas profecías. Para ellos, el futuro está en manos de Dios y no de adivinos medievales. Las listas, los códices, las visiones apocalípticas son consideradas como meras curiosidades históricas sin valor teológico. Y sin embargo, no se pueden ignorar los paralelismos. No se puede ignorar el contexto. En medio de crisis globales, cambios climáticos extremos, guerras, divisiones internas, polarización política y una espiritualidad en declive, parece que todo está alineado, o al menos así lo creen millones que, por fe o por miedo, están atentos al próximo paso que dará la Iglesia. Así que ahora te pregunto, ¿crees que estamos viviendo el cumplimiento de una antigua profecía? ¿Será el próximo Papa, como dicen muchos, el último? ¿El fin de una era? ¿O quizás el principio del fin? Lo único cierto por ahora es que el mundo observa en silencio. Y en ese silencio, cada campanada que resuena en el Vaticano parece un eco de algo más grande, algo que viene de muy lejos, tal vez del final mismo de los tiempos. Mientras el mundo asimila la muerte de Francisco, el Vaticano se prepara para uno de los eventos más significativos en la vida de la Iglesia: el cónclave. Un proceso envuelto en siglos de tradición, misticismo y, esta vez, una expectativa casi apocalíptica. Los cardenales, vestidos de rojo escarlata, se encerrarán en la Capilla Sixtina bajo el juramento de mantener el secreto absoluto. Allí, en ese recinto que guarda los frescos de Miguel Ángel y el peso de siglos de historia, elegirán al nuevo Papa. Las puertas se cerrarán y el mundo se quedará esperando, mirando hacia el cielo, atentos a un hilo de humo, blanco para anunciar que hay nuevo Papa, negro para decir que aún no. Pero más allá de las formalidades, lo que verdaderamente preocupa a muchos es lo que este nuevo Papa representará. Porque si las teorías tienen razón, si las profecías están en lo cierto, entonces no se trataría solo de un cambio de líder. Sería la llegada del último pastor, del Papa que presidirá la gran tribulación, de Pedro el Romano. ¿Quién es este Pedro el Romano? Según la profecía de San Malaquías, es descrito con una frase que hiela la sangre: in persecutione extrema SRE sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas, septicolis diruitur et iudex tremendus judicabit populum sum. Finis. Traducido: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Pasadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Ahí está la palabra que lo cambia todo. Fin. Y esa palabra ha comenzado a resonar con fuerza entre teólogos, historiadores y creyentes. Algunos lo interpretan literalmente: el fin del mundo. Otros creen que es el fin de una era espiritual, el colapso de una forma de hacer iglesia, el inicio de una transformación profunda y definitiva. En cualquier caso, el peso simbólico del próximo Papa será inconmensurable. Ahora bien, ¿hay nombres sobre la mesa que encajen con esta figura profética? Sí, varios.
y algunos de ellos generan más inquietud que esperanza. Uno de los favoritos es el cardenal Peter Turkson, un ganés que ha sido voz destacada en temas de justicia social y ecología. Su nombre de pila, Peter, ya de por sí, hace que muchos levanten las cejas. Si llegara a ser elegido y optara por el nombre Pedro II, el impacto sería mundial. Literalmente estaríamos ante un Papa Pedro en Roma. Pedro el Romano. Otro nombre que resuena es el del cardenal Robert Sarah, también africano, conocido por su espiritualidad profunda y su firme postura conservadora. Muchos ven en él un regreso a las raíces más ortodoxas de la fe, y otros ven un presagio, porque su estilo austero, casi profético, recuerda a las figuras bíblicas que predicaban en tiempos de crisis. Pero no todos creen que el Papa Negro será africano. Algunos insisten en que ya lo tuvimos, que ese Papa Negro fue Francisco, no por su raza, sino por su pertenencia a la Compañía de Jesús. Los jesuitas, históricamente vestidos de negro, fueron fundados en el siglo XVI y durante mucho tiempo fueron considerados como una orden temida, poderosa, incluso conspirativa. El primer papa jesuita de la historia, entonces, ya sería el cumplimiento de esa profecía. Y su muerte, el preludio del fin. ¿Y qué pasa con el nombre? Ningún papa se ha atrevido a llamarse Pedro II, en respeto al apóstol Pedro, considerado el primer papa de la historia. Pero si alguien lo hiciera, si en este cónclave apareciera un papa que tomara ese nombre, muchos creerían que se ha abierto la última página del libro. Más allá de los nombres y las teorías, lo cierto es que el próximo pontífice enfrentará un escenario extremadamente complejo. Una iglesia fragmentada entre progresismo y conservadurismo, escándalos sexuales aún sin resolver, una pérdida de credibilidad creciente y una fe que se tambalea en muchos corazones. A esto hay que sumarle un mundo golpeado por pandemias, guerras, crisis migratorias y un cambio climático que parece acelerarse a pasos agigantados. En medio de todo esto, el próximo Papa no solo deberá liderar, deberá resistir. Las redes sociales, como es de esperar, ya están desbordadas. Hashtags como que el último Papa, lo profecía de San Malaquías, y no a Papa Negro, están en tendencia mundial. Teóricos de la conspiración, influencers religiosos, académicos y hasta celebridades están opinando, algunos con miedo, otros con fe, muchos con incredulidad. Y no es para menos, porque lo que está en juego no es solo la sucesión de un Papa. Es una narrativa que lleva siglos construyéndose, una que habla de ciclos cósmicos, de señales celestiales, de antiguos códices y misteriosas cuartetas. Una historia donde se mezclan lo sagrado y lo profano, lo divino y lo humano. Una historia que tal vez esté por llegar a su fin. Ahora, más que nunca, el mundo observa al Vaticano. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra será analizada hasta el último detalle. Porque si las profecías se cumplen, no estaremos presenciando un simple cambio de liderazgo, sino el cumplimiento del destino más oscuro que la Iglesia jamás haya contemplado. ¿Y tú, estás preparado para lo que viene? Nos vemos en la tercera parte de este especial, porque esto apenas comienza. Mientras el humo blanco aún no se eleva en el cielo del Vaticano, el mundo entero contiene la respiración, porque lo que está en juego en estos momentos trasciende el ámbito religioso. Hay algo que se siente en el aire, una inquietud latente, como si algo más estuviera por comenzar. No se trata solo de elegir al sucesor de Francisco, se trata de lo que simboliza este momento. Vivimos en tiempos donde la información viaja más rápido que la luz. En cuestión de segundos, millones de personas conocen los detalles del fallecimiento del Papa, las teorías sobre el fin de los tiempos y las profecías de hace siglos que ahora parecen estar cobrando vida. Y aunque la Iglesia ha sido clara en no reconocer oficialmente ninguna de estas predicciones, eso no impide que millones las tomen muy en serio. Lo interesante
es que no son solo los fieles quienes están prestando atención. Sociólogos,